Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Gitana bella, gitana, gitana, gitana mía, esperanza hoy, yo te vengo a saludar. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los viernes en este su programa Fuego Cruzado. Estamos enlazados a través de las redes de MXN, radio y televisión, y les recuerdo, también tenemos nuestro canal en YouTube, en donde, bueno, además de Fuego Cruzado, podrá usted ver un programa del cual nos sentimos muy orgullosos por el nivel cultural que alcanzó y que tiene, porque todavía se transmiten las cápsulas de ese programa, llamado Novelísimo. Y bueno, quien hace ese programa y lo hace muy atractivo y lo hace de mucha enseñanza para todos, es don Jaime Novelo, con quien hoy tengo el gusto de hacer este programa. Don Jaime, ¿cómo está usted? Muy bien, Lilia, y a ti te veo también muy bien. Gracias, señor. ¿eh? Porque mire usted, don Jaime y yo somos amigos hace muchos años, lo cual es otro motivo de orgullo. Pero para mí siempre será don Jaime, porque he aprendido muchísimas cosas de una cultura como la maya, de la cual también me siento muy orgullosa, tan orgullosa como cada una de las culturas que conforman nuestro pueblo, nuestro México, nuestro territorio, nuestro pasado y de lo que poco, muy poco sabemos. Por ejemplo, Jaime, el primer mestizaje del que siempre hablamos, que tú me has enseñado, el primer mestizaje realmente fue intercultural, fue de los náhuatl con los mayas. Recordemos que la Malinche era maya. Y bueno, todo esto que de repente, pues nos enseñaron una parte en las escuelas y las escuelas del presente no enseñan absolutamente nada de ese pasado del cual debemos sentirnos tan orgullosos. Entonces, este primer mestizaje que está relacionado con el pueblo español tiene la característica de uno de sus protagonistas, de Gonzalo de Guerrero. Y me sorprendiste cuando me platicas de Gonzalo de Guerrero. ¿Les quieres platicar un poco, por favor, a quienes nos Así, hacen bueno, favor de vernos? es una historia que entre las historias de nuestro mestizaje quizás sea la más ¿Conocida? conocida. Es muy conocida el nombre de Gonzalo Guerrero y el supuesto nombre de su esposa Ischel, pero no tenemos noticia de cuál era el verdadero nombre de la dama con la cual él se casa. Se casa Lo único que por se sabía era que era la hija del cacique Nachancán. Era hija de un cacique y aparentemente del cacique de Chactemal. Los investigadores han enlazado eh, situaciones históricas que permiten con bastante credibilidad el hecho de que Gonzalo Guerrero, pues, naufraga. De 8 sobrevivientes, solamente realmente quedan con vida dos: Jerónimo de Aguilar, compañero, y él, Jerónimo de Aguilar, pues estaba dedicado a la cuestión religiosa, era un religioso y por lo tanto se considera que nunca tomó mujer maya. Y además, pues hay un diálogo con Gonzalo Guerrero, que donde también dice que él no hubiese tomado mujer maya. Porque cuando él visita a Gonzalo Guerrero, pues le dice que no sea que tu alma se condene por esta india. Entonces ahí nos damos cuenta de la visión que se tenía o la percepción que se tenía en esa época del cruzarse con una mujer, ahora le llamamos indígena. Pero bueno, volviendo al punto exacto de Gonzalo Guerrero, bueno, ya se ha investigado lo suficiente, más bien de todos los españoles que llegaron, él llega por un naufragio de Valdivia, que sale del Darién, lo que hoy conocemos como Panamá, regresándose aparentemente a la ruta que va a Jamaica. Hay un naufragio, no se conocían bien los temporales que azotaban y que son ya famosos de este Caribe, y arriban a lo que hoy, según cálculos que se han hecho, al lugar que fue llamado por mucho tiempo los mayas Polé. Y Polé, si lo queremos ubicar con nombres que
son más comunes ahora, se encontraría en lo que es hoy las cercanías entre Playa del Carmen e Xcaret. O Toda sea, esa región se Akumal, le llamaba. No, Akumal está más al sur. ah, Esto sería cercano a lo que es Xcaret. Entonces, el fenómeno que se da, lo que llama la atención, pues es de que no son sacrificados por los mayas, que además no practicaban de manera muy común sacrificio, lo hacían, pero por otros motivos, motivos guerreros o esclavos que se portaban mal. Los toman prisioneros a los dos, los hacen esclavos, los les hacen el corte de pelo característico de los esclavos, hay pinturas de mucho de eso, y se dividen. Jerónimo de Aguilar se va con un cacique maya y Gonzalo Guerrero se va por otro lado. Y nuevamente volvemos a la cuestión de las investigaciones que se han hecho. Queda más al sur Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, bueno, ¿por qué razón se hace maya? Porque cuando ya llega Hernán Cortés y averigua que hay dos compañeros de él y que les podía servir muy bien como intérpretes, pues los manda a buscar desde Cozumel y despacha ya en Cozumel. Ya había una mulata, una muchacha negra que había naufragado también y ya hablaba algo de castellano. ¿Y por qué decimos y precisamos castellano? Porque en ese momento el predominio en la región que hoy le llamamos España era de Castilla. No estaba constituida cuando eso la nación que hoy le llamamos española, hasta que domina e impone su aspecto político hacia Galicia, hacia otros alrededor de todo esto que es Castilla y cuya capital era Toledo. Entonces, bueno, sin profundizar mucho en ese aspecto de ese lado, le podemos seguir llamando también españoles, ¿se entiende? Entonces, cuando lo manda a buscar Jerónimo a los indígenas, les dice, tráiganme a los dos castellanos que están allá enfrente y salen a buscarlos. Localizan a Jerónimo de Aguilar, lo que hace pensar que Jerónimo de Aguilar estaba más cerca del centro hacia el norte. Y le dicen, llegaron como tú, personas como tú. Les dan unas cuentas de vidrio, de cristalitos, para que le den de rescate al cacique maya, tal y como le habían indicado los indígenas de Cozumel, que salen a buscarlos, y él los acepta, habla con su dueño, él era un esclavo, Jerónimo de Aguilar, le ofrece lo que le envían, y el otro, después de 8 años de estar prisionero entre los mayas, le dice, adelante, estás libre. Entonces, ¿qué dice Bernal Díaz del Castillo, que es donde tomamos los mayores datos y donde hay más precisión y veracidad en su relato, sobre todo en su gran libro Verdadera Historia, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España? Entonces, él dice, estoy a 2 días de camino para ir por Gonzalo Guerrero. Si consideramos 2 días de camino y que los 2 días de camino perdón, a 4 días de camino. A 4 días de camino, el hombre puede caminar entre 40 y 50 kilómetros y había caminos mayas, los famosos sacbés, no caminaban en la selva. Hay mucha gente que todavía no visualiza o no interpreta adecuadamente la gran relación que tenía un pueblo con otro, que era muy nutrida. Entonces alcanza a Gonzalo Guerrero, quien estaba ya prisionero, o ya no era prisionero. Él llega y lo hacen esclavo, prisionero, pero él enseña, pues era un soldado, y aquí viene lo gracioso del tema. Él tenía un segundo apellido, Aroca. Él era Gonzalo Guerrero Aroca, y eso está investigado claramente. El apellido Guerrero bien pudiera ser un apellido castellano, como lo es, pero el apellido Aroca no. El apellido Aroca es netamente gitano. ¿Y por qué hago precisión en ese momento? Porque en unos 2 minutos más explico el por qué. Cuando llega Jerónimo de Aguilar y le dice a Gonzalo Guerrero, ya vinieron por los nuestros, ya vinieron como los nuestros a buscarnos y están en Cuzamil, vamos y vámonos a regresar con ellos.
y ya tenía la cara horadada, las orejas también. Tenía, como dice de manera curiosa cuando se lee Bernal Díaz del Castillo, y tenía el beso horadado, porque antiguamente a los labios se les llamaba beso. Entonces el beso ya lo tenía con como lo usan incluso la juventud ahorita, que parece que ya se ha puesto de moda este tema, Ajá, sus las feelings o como se orejeras, llamen. eso. Y en ese entonces a los buenos guerreros, en lugar que les den medallas, como se hace ahora con los militares, por su bravura en combate, por su heroicidad, les hacían una escisión con un cuchillo de pedernal en el pecho o en la cara, de tal manera que mostraban su ferocidad o su respeto como buen guerrero, en tanto tenían más marcas que las cicatrices le mostraban en el pecho o en la cara. Bueno, Gonzalo Guerrero ya estaba así, le contesta a Jerónimo de Aguilar: ven acá, ve a mis hijos cuán bonitos son. ¿Y tú crees que nuestros hermanos de allá me van a aceptar como yo ya estoy? Tenía él el penacho de gente importante, de nobleza, de príncipe. ¿Y cuál es ese? Es el penacho que va para adelante, muy característico en los mayas, más que en cualquier otro pueblo de nuestra riqueza indígena. Entonces él ya usaba ese peinado porque ya era una persona importante, ya era jefe del ejército del señor aparentemente de Chactemal. Y Chactemal, pues ya sabemos cómo se llama ahora. Entonces él le dice: no, ¿cómo me voy a ir? Ve a mis hijos cuán bonitos son. Y es cuando Jerónimo de Aguilar le dice: que tu alma no se vaya a perder por esta India. Aquí tengo estas cuentas para que le entregues al, al cacique y te deje libre. Y dice él: no, no me voy. Y estaban sus hijos junto a él. La mujer, su mujer, sí, ya entendía quizá algo de español, pero se da cuenta de lo que están hablando. Y le dice a Gonzalo Guerrero: que este hermano tuyo no te inquiete. Dile adiós, tú ya eres uno de nosotros. Imagínense, en la imaginación de cualquiera, nos va inmediatamente a ese momento tan bello de nuestro mestizaje. Yo Claro. no, cada vez que lo cuento, me hago hasta un nudo en la garganta de emoción, pensando que de ahí venimos. Eso es lo que somos. Somos mestizos. Y ahí hay Y otro bueno, punto que me gustaría que lo platicáramos. Tanto se ha dicho de la llegada de los españoles, de la conquista, de que venían estos barcos, venían repletos de ladrones, de gente, de delincuentes de todo tipo, de personas que no tenían forma de sobrevivir en su lugar de origen y entonces con ellos habían llenado estos barcos que llegaron a nuestro país con, pues no con la gente tan preparada como se hubiese querido, sino ahí los demás preparación, pues podrían haber sido los curas, los sacerdotes, los evangelizadores, y que dentro de ese grupo el gitano era mal visto en España, vamos a referirnos así, y por lo tanto, pues también se sentía un tanto rechazado o sabía que estaba rechazado. estás tocando el punto que me gustaría exponer, precisamente lo que tú estás mencionando. El gitano de antes y de ahora no es visto como un castellano común y cualquiera, ¿no? Porque no lo era. En el caso de Gonzalo Guerrero, era hijo de una gitana. Y en la cultura gitana, hasta donde se parece también a la cuestión judía. Es judío el hijo de la judía, es gitano el hijo de la gitana. Se ha hablado mucho de los gitanos y sin abundar en ello, pero era el gitano, no era bien visto, eran los que sacan suertes, los que bailan, los que ven cómo se cuelan para poderle bajar las monedas
a sus coterráneos, pues él era uno de ellos o era visto de esa manera. Entonces es donde tiene que venir forzosamente nuestra imaginación y nuestra lógica también, porque la imaginación tiene que tener una lógica para que pueda ser aceptada por nosotros mismos los que imaginemos algo. Y entonces si Gonzalo Guerrero le hacían, vamos a hablar con palabras ahora de las que se usan, le hacían bullying sus compañeros de armas en el barco que naufragó, pues era el gitano. Y por cualquier cosa, pues el gitano, despectivamente llamado de esa manera y muy probablemente tratado también como uno no igual a nosotros por parte de los otros que venían. Pues él, ¿por qué iba a regresar? Cuando aquí Pues entre sí, los mayas había tenido aceptación y como conocía eh, cuestiones de guerra, técnicas guerreras, pues les enseña a los mayas, le hace ganar batallas con toda seguridad al cacique, que después fue su suegro, y ese pues le ofrece a la hija, él se casa con ella con una ceremonia maya y tiene a su familia y se vuelve capitán entre su pueblo y sigue y adopta al pueblo que sí lo aceptó, que que lo sí convirtió en uno de lo los hizo suyos, sentir bien, sí, por eso se niega a regresar. claro. ¿Y cómo iba a regresar? Y tenía toda la lógica de decir, ¿y cómo voy a regresar si ya soy otro? Yo ya no soy el que llegó. Yo ya soy, mira, aquí soy principal, le dice incluso a Jerónimo de Aguilar. Ese detalle de lo Aroca, de su segundo apellido, y por lo que acabo de explicar, pues yo creo que da suficiente veracidad al hecho de que, del por qué ya no quiso regresar él. Se niega rotundamente y combate en contra de los, vamos a decirle, españoles. Todavía años más adelante menciona hay un libro hacían recuento de las bajas que se daban en los combates de un lado y de otro, y encuentran el cadáver de un hombre de unos 40 y tantos años de edad, pero era el pelo rubio, velludo y de ojos azules. Y dicen, este era Gonzalo Guerrero. Hernán Cortés lo califica de manera, ¿dónde lo encuentran? En Honduras. En Honduras, no se especifica si en Honduras británicas o en lo que es hoy el país de Honduras, porque los mayas llegaban hasta el norte de Honduras, todo Guatemala y parte de lo que hoy es Belice pertenecía a los cacicascos. De hecho, nosotros aquí en Cancún estamos en el cacicasco de Ecab, que era tributario del cacicasco de Chactemal, pasando por Guaymil. ¿De dónde a dónde abarcaba Ecab? Bueno, de lo que es conocido hoy como Cabo Catoche, hasta un poco más de la mitad, hasta Tulum más o menos, la Bueno, mitad déjame a lo largo. decirle a quienes nos hacen favor de seguir este programa, el lugar en donde se ha ubicado como el lugar del mestizaje es Acumal. Acumal goza de una playa bellísima, bellísima. Entonces yo recuerdo a finales de los años 70, cuando estuve en ese lugar a donde se decía que se llevó a cabo el primer mestizaje. Ve usted esa playa, la luna, la tranquilidad, el aire puro, todo esto hicieron, pues, Gonzalo de Guerrero apenas cayó en el cielo, caray. Esto no lo hubiera tenido en ningún otro lugar del mundo, ¿eh? Ahí no es para que hubiese tenido 3 niñitos, sino como 15, caray, ¿eh? Es un lugar verdaderamente maravilloso. Y ahora nos has explicado, Jaime, y ya ve usted por qué le digo don Jaime, esta posición de la cultura maya a lo largo de Quintana Roo, Guatemala, el norte de Honduras, etcétera. Y entonces me pregunto, toda esta riqueza, porque bueno, es muy conocido que el cero, sus estudios de astronomía, la agricultura, cómo era exitosa, porque tenían perfectamente medidas sus tiempos de siembra, de cosecha, de qué cultivar, etcétera. Su alimentación, que era muy completa, porque incluía pues el animal de tierra, el de mar, las aves.
los productos de la tierra, etcétera, no eran chaparritos, medían más de 1,70 o 1,70 promedio, etcétera, y la hemos dejado perder. Y tan no nos ocupamos de ella, que fíjate cuántos cientos de años llevan los egipcios vendiendo las pirámides como su punto de atractivo más importante. Y todo el mundo que habla de Egipto, ¿y conoces las pirámides? ¿Y conoces las pirámides? Y sin duda son estructuras que para su tiempo y para el de ahora siguen siendo monumentales. Nosotros tenemos las pirámides, tenemos todos centros ceremoniales mayas, que son verdaderamente joyas arqueológicas. Y están también, bueno, las pirámides de Teotihuacán, están las otras obras de los Olmecas. Tenemos para hacer un recorrido de esta naturaleza que nuestro país tendría que ser verdaderamente el número uno en el mundo. Y Jaime, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Desde luego, Todo este lo punto que que, estás tratando es increíble que cuando viajas tú lo estás mencionando. En Egipto, si no permíteme tienes un la segundo foto con nada las más, pirámides, permíteme un segundo. Arrancamos con que decimos las ruinas mayas. ¿De qué ruinas estamos hablando? De las ruinas de dos patas que andamos transitando por ahí. Eso somos la verdadera ruina. Las otras son joyas arqueológicas de nuestra cultura. Yo creo que arrancando por la por la expresión, lo manera que como se le llaman decimos, las por cosas, la por supuesto. manera como le llamamos a esto de lo que tendríamos que sentirnos orgullosos. Perdón. Totalmente de acuerdo contigo. El visitar Roma y que te lleven al foro romano y veas lo poco que hay tirado en el piso, columnas hechas en la época de esplendor de los romanos, y tienes que estarlo viendo tirado. Son pocos los templos, bueno, el museo, desde luego, ¿no? El Coliseo romano, ese se mantiene muy bien, pero hay muchas cosas que no están bien. Mientras nosotros podemos desde aquí, tenemos una no muy grande, pero muy bonita pirámide aquí en el Meco. Tenemos la pirámide En más Cancún, alta, ¿sí? O sea, aquí en cercano, ya están en el municipio en de la Isla zona hotelera, sí, hay vestigios, eran puntos de los mayas que eran como de aduana, pues, había un comercio muy fuerte entre Centroamérica y posiblemente más allá de Centroamérica, y cobraban un peaje para que puedan comercializar todos los otros pueblos que venían del Golfo y que se iban a Sudamérica. Pues está lleno de esto. Incluso lo que era Xcaret, que también tenemos pequeños vestigios allá de monumentos mayas, pero por ejemplo tenemos Cobá, ya no digamos de Tulum, que es la zona arqueológica más visitada en todo México, bueno, por hablar del mundo maya, ¿no? Cobá, la pirámide más alta, Chichen Itzá, con su pirámide, que está catalogada a finales del siglo pasado o inicios del presente, si no me equivoco, fue catalogada entre las 7 maravillas modernas del mundo, porque estaban muy grandes las pirámides de Egipto, pero no dicen nada más que el tamaño monumental que tienen. Pero con lo que significa la pirámide de Chichen Itzá, el descenso de Kukulcán, se necesita de verdad un ejercicio matemático, cronológico, muy exacto. astrológico. Sí, para que pueda mostrarse más o menos al 20 para las 4 de la tarde, ahora que viene el 21 de marzo, la entrada de la primavera, y esa maravilla de que se te presenta, se te hace la primera ondulación, porque además los triángulos, que no son exactamente triángulos, son ondulaciones las que hace que son 7 además, por el número 7 mágico que ha existido de toda la vida en la humanidad, y remata con la cabeza de la serpiente de cascabel. ¿Y dónde están los cascabeles? En la casita esa que está ahí arriba de la pirámide, allá están. Y corta la cabeza ni para adelante ni para atrás, porque ver dónde está el cuello, la garganta, o como querramos llamarle, de la serpiente, pues como que está larga y es una sola cosa, pero sí se puede identificar. La cabeza, ¿cuál es? Que es un poco más abultada, o sea, ya corta
allá corta el séptimo y es descenso de Kukulcán, no es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Es una verdadera maravilla. Ya lo Imaginémonos creo. el momento de esplendor, Chichén Itzá con sus sacerdotes explicándole al pueblo y celebrando el descenso de Kukulcán 2 veces al año. El edificio este de las calaveras, Bueno, la aquí ya pirámide, tenemos, Chichén Itzá precisamente tiene una influencia tolteca. Los toltecas vinieron caminando, desde luego, en esa época no había ni caballos ni carretas, no hay vestigios de carretas, aunque sea arrastradas por esclavos, y llegaron a qué parte, dónde se ubican ese mestizaje entre lo tolteca. ¿Por qué no digo aztecas? Porque tolteca es una cultura y azteca es un pueblo. Entonces, los toltecas llegan a Chichén Itzá. Me atrevo a echarle una porra imaginativa a la cultura tolteca. Porque el descenso de Kukulcán, si bien también sucede en la zona de Mayapán, pero el que está muy claramente es Chichén Itzá. Y yo creo que los sabios mayas, junto con los sabios toltecas, unieron su sabiduría para que se dé este fenómeno del descenso de y Kukulcán. Noxios. el nombre, la terminación Itzá. También los Itzáes, sí. De hecho, tenemos apellidos mayas, que todo el mundo piensa que son maya, y no es cierto. Hay un apellido maya eh, bastante común en esta región, Nahuatl. Y si le agregamos la L, Nahuatl, y le quitamos y le ponemos la acentuación que se usa más por parte de las tribus nahuatlacas y no por los mayas, porque los mayas acentúan todas las palabras en la última sílaba, entonces sería Nahuatl, pero en maya ya se dice Nahuatl. Huitzil, aquí tenemos incluso en Cancún algún desarrollo que tiene ese nombre, Huitzilín y todo eso, ¿no? Esos eran los capitanes aztecas con la cultura tolteca que llegaron por acá y mantenemos todavía los apellidos. El apellido Ese es Calieque. realmente un mestizaje Aquí sí fue intercultural. entre el pueblo maya y el pueblo azteca, pero ya estamos en la región maya que no fue totalmente, solamente fue la parte de Chichén Itzá donde existen los vestigios de la influencia tolteca. Y me preguntaste, las calaveras, bueno, ellos sí cultivaban, mejor dicho, fomentaban el sacrificio humano. Y eso los mayas también seguramente los contagiaron de esta manera de ser, porque otros vestigios totalmente mayas no existen. Y Es allá, verdad. pues, podemos darnos Jaime, cuenta. don Jaime, ¿nos permites que vayamos a un corte y enseguida volvamos? Claro. Gracias. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Y digo es su programa como también ha sido su programa novelísimo con don Jaime Novelo, en donde a cada programa, créame, aprendemos y aprendemos mucho. Y ojalá que nuestros adolescentes pues se sentaran a verlo con ustedes y aprendieran y les entrara la curiosidad por averiguar más, por saber más, sobre todo quienes llegan de otras entidades a Quintana Roo, a Campeche, a Yucatán, y puedan sentirse orgullosos del lugar en donde sus padres o ellos mismos han escogido formar otro patrimonio. Don Jaime, está ahora muy de moda la reforma judicial, el respeto a la ley, que si vamos a elegir ahora a nuestros juzgadores, que naturalmente los mayas, ¿cómo aplicaban la justicia? Porque sabemos cómo cuidaban el agua. Es verdaderamente envidiable y debiéramos aprender de cómo cuidaban sus cenotes, cómo sentían lo que como hemos denominado al agua, el vital líquido, el significado que tenía el agua para la vida de los seres humanos, de las plantas, de los animales, y para ellos era algo sagrado. ¿Para ellos también era sagrada la justicia? Sí, de hecho ellos tenían dioses para todo, tenían dios de la guerra, dios del maíz, de la fecundidad, de la medicina, también tenían de la justicia que la aplicaban de manera que hasta hoy en algunos poblados alejados que no se La han diosa de querido. los suicidas, ¿Perdón? la diosa de los suicidas, de También los que se tenían las diosas, sí, suicidaban, efectivamente, mira que bien lo conoces, Lilia. porque Pero eran yéndome conocidos a como tu... héroes. Pues todo eso te Sí. lo ha aprendido a ti. Bueno, pero bueno, qué bueno que repercute en ti. Esperemos que la semillita de la inquietud de la cuestión del gusto por la cultura maya, por nuestra historia, pues también en nuestros oyentes, donde caiga, con que sean unos cuantos, ya uno se da por satisfecho, ¿no? Pero bueno, ellos tenían, es algo que no sea, se especula y se toma también una decisión respecto a esta especulación. Los mayas no tenían cárceles provisionales, detenían a alguien mientras lo juzgaban. Y cuando ya la persona resultaba culpable del delito que se le había acusado, de los delitos graves, definitivamente la pena de muerte estaba vigente.
Y los delitos que no eran tan graves se les sometía a la esclavitud para efecto de pagar su culpa. Pero hay algo curioso también. Aquel irredento que volvía a cometer algún delito no grave, pero no escarmentaba, volvía a cometerlo y lo sacaban de la cárcel, lo tenían de esclavo X tiempo y otra vez volvía a cometer, le, lo, lo, lo pelaban de una manera especial y le Lo rapaban. untaban, sí, sí, lo rapaban y le ponían un ungüento que hacía que nunca más le vuelva a salir el pelo y lo soltaban. ¿Qué pasaba con esta persona? Que nadie le daba trabajo, que nadie lo quería, porque ya estaba marcado para toda su vida. A través, los irredentos, los que no tenían remedio y seguían con aquellos delitos menores, los robos, pequeños robos, le podríamos llamar, ¿no? Entonces, a esos los marcaban y los soltaban. No les quedaba. Ahora, la aplicación de esta justicia estaba en manos de una sola persona o de un grupo. No, era de un grupo normalmente de ancianos a los que se le planteaba el caso a juzgar y después de escuchar, de deliberar, de tener las pruebas, entonces es cuando emitían su juicio. Pero eran Eso es, personas ya de edad avanzada que tenían experiencia. por supuesto, los que ya tenían experiencia de vida. Eso es lo que te da la experiencia de vida, es lo que te permite normar tu criterio y entender o alguien ha robado por una necesidad de comer que no la consiguió por ningún lado y quien ha robado porque de verdad tiene gusto por lo ajeno. Entonces, yo quiero imaginarme esto que te estoy comentando. ¿Quién puede valorar eso? Pues la experiencia de vida que nosotros vamos teniendo, ¿no? Es Claro, igual, y no solamente en la cultura maya, en otras también. sí, aunque habría que ver que en los toltecas, y prácticamente, no en la cultura, sino el pueblo azteca, bueno, pues recordemos que sus sacrificios de doncellas son lo suficientemente famosos, ¿no? De sacarles el corazón a las doncellas. Yo Más muchas bien, veces me he preguntado, Jaime, cuando nos sorprendemos de estas acciones tan sangrientas de los narcos que decapitan, que descuartizan, y uno se pregunta, ¿habrá algo genético? Estas, estos bueno, sacrificios que se hacían es una antaño, buena pregunta, pues es una sí, buena pregunta, porque porque salvo también que, Colombia se hizo famosa por tener narcos, pero no descuartizaban. Entonces nosotros lo tenemos aquí en México, donde podríamos tristemente caer a una conclusión que hay algo en los genes que los lleva a derramar la sangre de esa manera. Pues ya lo mató, ya lo ejecutó, ya lo pasó a otra vida. ¿Por qué hacer la decapitación o el desmembramiento del cuerpo, ¿no? Y pues sí, en ese aspecto los aztecas fueron famosos. Su principal los dios era chichimecas Huitzilopochtli. también, Bueno, todos los tribus, las tribus nahualtlacas, xochimilcas, chalcas, tepanecas, acolúas, tlahuicas, tlaxcaltecas y aztecas son los pueblos nahuas porque hablaban náhuatl todos ellos. Ah, por eso se les identifica, a pesar de ser pueblos diferentes, los unía la lengua, el idioma. Eh, bueno, también los mayas, hay una variedad en los mayas, el maya yucateco, el chol, el tzotzil, el tzeltal, el tojolabal, el lacandón, pero son muy emparentados. Un maya yucateco puede hablar con un lacandón y son diferentes las palabras en algunas maneras de pronunciarse, pero se pueden entender. a mí me La mayoría. comentaron en alguna ocasión que, por ejemplo, entre los mayas que se asentaron en la parte de Chiapas y los que estaban en Yucatán, una de sus grandes diferencias estaba en el arco iris. Para unos, el arco iris era una bendición, para los otros, el arco iris era una casi maldición que quedaba de alguna manera eliminada
si se orinaban en los pies. Entonces, con eso, limpiaban los pies de su familia y los de ellos para que no les cayera ningún castigo divino por la aparición del arco iris. ¿Esto es cierto o es una leyenda urbana? Primera noticia que tengo de lo que tú me estás diciendo, lógicamente mueve a investigación, pero no tengo conocimiento de que unos lo veían de una manera y otros de otra. Porque En el arco particular iris el arco iris. sí, es un fenómeno ocular, es tan bonito, tan hermoso, que considerarlo como un mal presagio, pues a mí en lo personal no me cae tanto. No así los eclipses sí los asustaban mucho. Desaparezca, que se coman al sol o la sombra, cuando hay una eclipse de sol o a la luna, pues porque ambos son dadores de vida. Si no hay sol, no hay vida, y si no hay luna, tampoco, porque la luna tiene regulado todo el aspecto de la fertilidad en las personas humanas, por redundar, pero también en los vegetales. Ellos son los que la luna, la influencia de la luna, y en las mareas, en el mar también. Eso estaba muy estudiado y muy conocido de parte de los mayas. Entonces, si había un eclipse que tapaba la luna, pues sí se asustaban. Pero Sí, también perdón. llama la atención que haya vestigios de los eclipses en los ciclos mayas, porque tenían muy estudiado ellos eso. Dime. Hay algo que creo que tenemos en duda todos, y es la desaparición de todas estas piezas arqueológicas, ahora con la construcción del Tren Maya, la aparición de otros centros ceremoniales, de otras pirámides, y de que según un reporte entregado en febrero del año pasado, por quien entonces se encontraba al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se trataba de cientos, de miles de piezas, igual de inmuebles, de hallazgos que hubo de todo tipo relacionados con la cultura maya. Me gustaría que, si me lo permites, hiciéramos otro programa para hablar en exclusiva de todos estos nuevos hallazgos, porque el tiempo se nos fue volando, don Jaime, el tiempo se nos fue volando. Entonces, quisiera que habláramos con amplitud, porque primero se prometió que se harían museos en cada estación del Tren Maya, que tendrían suficiente material para exhibir. Y bueno, nos encontramos con lo que comentábamos cuando pactamos este programa. Tenemos un museo chiquititito allá en Cancún para la grandeza del pueblo maya, y tenemos otro en Chetumal de la cultura maya que tampoco es suficiente. Exhibe unas cuantas piezas que no llegan a 30, y se queda uno siempre pensando por qué una cultura tan grande, tan reconocida mundialmente, merece tanto desprecio de los mexicanos. Pero de estos hallazgos me darás la oportunidad de que hablemos en un próximo programa. Con mucho gusto, Lilia. Atento a tu invitación y lo programamos y por supuesto nos adentramos en ello. Nada más quiero hacer una aclaración, no soy ningún experto, ¿no? Soy aficionado solamente al tema de la cultura en general y lo maya en particular. Bueno, pues te voy a tener que desmentir públicamente, porque además esta tu afición pues ha enriquecido el conocimiento de muchos de quienes hemos salido de nuestros lugares de origen, arribado a Quintana Roo, y nos has enseñado a amarlo. Y eso me parece que es lo más importante. Muchas gracias, Jaime, por la Gracias por el lección de hoy, elogio, Lilia. y queremos más lecciones. Quedamos pendientes, Maestros Lilia. como Gracias tú. por la Para la invitación. próxima te traigo tu manzanita, ¿ok? Ok, Lilia, muchas gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención, y si nos lo permite, estaremos el próximo viernes en este Fuego Cruzado. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.